Sí. Estamos Vamos. entrando, esperando un poquito más que se conecten. Bien, no hay problema. Vamos a ver si levanto esto un poquito más, el iPad. Ahí Un vamos. poquito, unos minutitos, muchas gracias. No, no hay problema. Me extrañó que era ya la 1 y nadie me había mandado ningún detalle. Aquí somos Hola, chilenos. Los chilenos, bueno, latinos, todo mañana. Mañana, Sí. mañana. En una horita más, ahí te llega un mensaje. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, no hay problema ninguno. Yo estoy aquí, no, trabajo en casa, así que no tengo ningún problema empezar un poquito más temprano, un poquito más tarde. Sí, compartiendo, sí, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, tu disponibilidad. No, cuando Y queráis. vamos empezando a agradecer la donación de hoy, 25 de enero, lunes, un donante anónimo por la refuah shlema de Yehezkel Ben Perl y también la donación de Yesana Hashes en agradecimiento a Hashem. Nada, así sea. Entonces, Amén. Que se reciban las buenas plegarias para Yeshuot Gedolot. Amén, amén, amén. Y pedimos a las que nos están escuchando que podamos dar continuidad a esta maravillosa midrashá, esta Midreshet Nashim, y contamos con su colaboración con futuras donaciones. Estupendo, estupendo. Cuando queráis, me Ya. dice que empecemos y podremos empezar. La verdad es que hice un discurso al Esha Torah también en Argentina, Esha Torah Latino, en el día 5 de julio, que ya el tema estaba más caliente, ¿no? Porque Ya. así eso es como una hazara, una repetición. Y me dice, vamos a ver si le podemos hacer algo un poquitín diferente por si acaso algunas de las señoras que van a oír hoy, o los señores, no sé si aceptáis hombres también. No, eres el único. El único, wow. Me recuerda mis años en la universidad. Pues les pedimos también para que prendan las cámaras, las mujeres, por favor, que no se pongan tímidas, que pongan la cámara, mucho mejor ¿sí? Para la persona que habla, Y ver si se rostros. Bien, entonces yo sé que la última vez hubieron varias miles de personas en Sudamérica y en España y tal que oyeron mi discurso con Rav Creciente en Buenos Aires y fue por causa que creo que Débora Serfatis también oyó ese discurso y se le ocurrió pedirme a mí hacer una hazara sobre ese tema. Bueno, De hecho, queremos agradecer también a la Debbie Sarfatis, que fue quien nos dio el contacto y la idea, y hizo todo el link con usted. Y bueno, muy estupendo. Cuando queráis, yo estoy aquí. Si quieren, me voy, me hago un cafelito, vuelvo hasta que esté lista. No hay problema. Maravilloso. Te puedo presentar un poquito para las que no te conocen o que nunca escucharon antes, que el señor Moshe nació en Peñón de Gibraltar y al terminar el colegio realizó sus estudios universitarios en Manchester, donde conoció a su esposa Linda. Al volver a Gibraltar, trabajó en negocios internacionales, lo que implicó que viajara a diferentes partes del mundo. Años después, junto a su esposa y hijos, se mudaron a Londres, lugar donde residen actualmente. El señor Garzón, señor Moshe Garzón, fue vicepresidente de la comunidad y Hazán del Bet Knesset Abu Darham, ¿así se pronuncia? Sí. Y es un participante activo de Gibraltarian Minyan en Hendon, Londres. Linda y Moshe tienen, Baruch Hashem, 5 hijos y 4 hijas, quienes viven en diferentes rincones del mundo, y Yainara tiene muchos nietos. Él tiene una experiencia inspiradora para compartir con nosotras, que Bezrat Hashem nos dará mucho jizuk y aumentará nuestra emuná. Ahora con usted, señor Moshe. Bien, muchas gracias, Rabbanit. Para mí es un placer hablar con muchas mujeres solo, porque mi mujer por lo regular no me permite hablar con muchas mujeres en ningún lado, así que tengo que portarme muy bien a donde voy. Quiero
dar la verdad desde el principio. Yo no soy Rav, yo no soy nadie en particular, solamente soy lo que llaman en América un CPA, en Inglaterra le llamamos un Chartered Accountant, un economista y tal. Mi vida profesional siempre fue en el mundo de consultoría para las empresas importantes internacionales, los bancos internacionales y tal, y esto me llevaba a viajar mucho. Pero por temas de Shalom Bayit, como me pasaba tanto tiempo fuera de Gibraltar, nos mudamos a Londres. Y Baruch Hashem, aquí nos nació la última la pequeñita, y empezamos un minyan estilo nuestro, donde yo todavía soy el Hazán, y hay mucho movimiento en la comunidad, y recibimos muchos estudiantes de España, español, de Marruecos español, Melilla y Tetuán y Ceuta y tal. Y aquí somos una comunidad muy latina, muy acogedora, y la gente se encuentra muy cómodos con nosotros. Lo que yo quería empezar a decir, como ya hiciste un sumario de dónde vengo, y claro, es muy fácil decir de dónde vengo, pero es muy difícil decir a dónde voy y qué pasa de día a día, y la experiencia mía. Y yo creo que te mandé copia de un vídeo que yo hice público hace varios meses sobre mi experiencia. Es un vídeo que yo había hablado con mis hijos personales, porque había estado yo como un paciente de COVID en un coma por un tiempo en el hospital. Y claro, mis hijos no podían visitar, mi mujer no podía visitar, no había nadie que podía pasarlo conmigo. Y había ni simen ni flaot sobre todo ese tema, y yo voy a hablar de este tema un poquitín más adelante. Es posible que el que quiera ver el vídeo, usted tiene copia, Rabbanit, de quiénes son qué es este vídeo, que los Rabbanim me dijeron lo hiciera público porque era un vídeo privado. Bueno, solo un paréntesis, la Rabbanit es la Rabbanit Sila Tamim, que yo no soy la Rabbanit. No, yo no soy Rab tampoco, así que los vamos a llevar muy bien. Pero ella está aquí, está escuchando, y después va a poder pasar el video. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo quiero decirte de dónde vengo. El pueblo de Gibraltar es lo que llamas el Peñón de Gibraltar, es un sitio muy pequeño. Hay entre 25 y 27 mil personas en el Peñón, y es una colonia inglesa. Los ingleses, en una guerra, lo capturaron en el 1704, y se encontraron con un problema muy grande, porque el enemigo era el pueblo vecino, que eran los españoles. Entonces no tenían cómo dar de comer a las Fuerzas Armadas, porque los españoles no le iban a traer la comida. Con que, ¿de dónde viene la comida? Se fueron a Marruecos a ver si podían buscar quién les supliera a las Fuerzas Armadas que estaban establecidas allí en Gibraltar la comida diaria. Y claro, como pasa muchas veces, los únicos que se levantan a hacer trabajo así de esta clase y ir de un lado a otro son los judíos, y los judíos empezaron a venir a Gibraltar a hacer negocios con los ingleses que estaban establecidos allí. Entonces, llegó un punto que había una comunidad bastante fuerte ya en Gibraltar, de cerca de 1000 personas, y entonces los españoles empezaron a levantar un pleito, por causa que el Tratado de Utrecht, que se había firmado para trasladar Gibraltar a los ingleses, incluía una frase que decía que los judíos no podían vivir allí. Entonces los ingleses se encontraban con un problema, porque esta gente son los que llevaban la economía local, los que mantenían al ejército como Dios manda, y si lo iban a tener que echar a la calle era un problema. Entonces un señor se llamaba Cardoso, familia Cardoso, era íntimo amigo del gobernador, dice: no te preocupes, yo voy a organizar algo. Y se fue a Marruecos y hizo un acuerdo con el sultán de Marruecos,
y a donde él llegó a un acuerdo con el sultán de Marruecos y con el parlamento en Londres, donde se decidió que un marroquí en terreno inglés era de facto inglés y un inglés en Marruecos era de facto marroquí. Así cuando los españoles vinieron y empezaron a quejarse, los ingleses dicen, ¿cómo vamos a echar a los ingleses de una tierra inglesa? Esto no puede ser. Entonces con ese chanchullo nos quedamos los judíos allí. Mis antepasados llegaron a Gibraltar, por parte de mi mamá, en 1723, a donde establecieron el Beddín. Él vino a formar parte del Beddín con su suegro, el Bishmuel Abu Darham, que todos venían de Tetuán, y Tetuán era uno de los centros de habla español en el norte de África, donde todos Begurashim, muchos de los que salieron de España terminaron allí, y la comunidad dentro, ellos mismos hablaban en su ladino, en su español. Así que por causa de eso llegamos nosotros ahí. La familia de mi papá llegó en 1805 y por temas que se tuvieron que escapar de Marruecos porque tenían una hija muy bonita que se la querían llevar para una mujer del príncipe de la región y tal, con que se escaparon en medio de la noche y llegaron a Gibraltar, y ahí estamos ya cerca de 200 años. La comunidad se desarrolló como una extensión de la comunidad de Marruecos y tiene historia de muchos jajamín que pasaron por allí y claro, tiene una comunidad con mucha antigüedad que constantemente sigue las costumbres hasta Yom Hazeh. Es probablemente la única comunidad, la comunidad más antigua con constante tefilot en toda Europa, porque todas las demás comunidades pequeñas han desaparecido. Mismo en Marruecos la mayoría de las comunidades han desaparecido, queda un poco de comunidad de Marrakech y Casablanca, pero la mayoría de los judíos se fueron a Israel o a Canadá o en otras partes de Sudamérica. En Europa, si se pasea por toda Europa, en Polonia no queda nada. En Alemania se está estableciendo de nuevo con rusos. Y así que mismo aquí en Inglaterra, donde vivo yo, muchos de las ciudades donde habían muchos judíos ya no existen. Como la ciudad de Plymouth, la ciudad de Southampton y todos esos sitios. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener una comunidad pequeña sin la infraestructura de educación y tal. Y así poco a poco la gente se pierde. Así que los centros principales en Inglaterra son Londres y Manchester. Y ahí hay cientos de miles de judíos y sin embargo en otras ciudades hay muy poquita cosa. El problema de Gibraltar se puede plazar en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque como Gibraltar era base militar, se creían los aliados que Gibraltar iba a ser bombardeado por los alemanes, por los italianos y tal. Y como el señor Franco, que vivía aquí justamente de vecino, no era enemigo de Hitler, sin embargo hizo mucho bien porque le dio la espalda a los judíos que pasaban por España para escaparse por Portugal, que venían de Alemania y Polonia y tal. Él no hizo nada para parar que siguieran escapando, pero en su día fue aliado a los alemanes. Así que evacuaron a la población, casi a toda la población. Solamente se quedaron varios jóvenes que estaban ligados a las Fuerzas Armadas. Mi papá era bombero, mis tíos estaban en el departamento de bombardear aviones, y cada uno en la parte que estaba él en el ejército. Se quedaron ahí los chicos entre 18 y 26 años. Mi mamá la metieron en un barco y la mandaron
primero a Irlanda y después la comunidad fue trasladada a Londres. No sé quién era el jajam que se le ocurrió hacer esto. Lo sacaron de Gibraltar, donde no hubo casi nada de bombardeo, y los metieron en el centro de Londres, donde los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial no pararon. Pero ahí está la jojma y nadie sabe por qué pasan esas cosas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno vuelve a una comunidad, o sale de una comunidad, muchos no vuelven. Y cuando había 1.800 personas, miembros de la comunidad a la vuelta, había poco menos de 400. Este número, claro, causó problemas. La gente no encontraba partners, no encontraban shidduchim, se mezclaba mucho con los goyim. Eso era un problema muy grande. Una conversión en la comunidad era un porcentaje muy alta. Así que leat, la comunidad empezó a tener problemas con la juventud. A este momento, en el año 66, creo que era, llegó un rabino a Gibraltar que lo trajeron, que estaba estudiando en Tánger, un rabino italiano. Se llamaba Yosef Emanuel Pacifici. Y este hombre se tomó el cargo de la comunidad de la Rabbanut, que hasta ahora lo llevaban los Baalei Batim, los antiguos, y claro, por causa que los antiguos no habían tenido Rabbanim ellos mismos de grandes categorías sobre todos los últimos años, si uno ve lo que era el Talmud Torah entonces, salían del Talmud Torah los Talmidim sabiendo de todo muy poco. Que sí, que eran gente que sabían decir las tefilot, las haftarot, la perashiyot, cómo leer una perashá, how to learn, como dicen los ashkenazim. Entonces, pero de Torah había muy poca, porque no había jinuj de categoría. Este hombre llegó a Gibraltar y se encontró y se enfrentó con este problema tan importante. Y entonces había que tomar una decisión, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, en consulta con rabbanim importantes, donde yo vi las cartas de este Rab, con gente como el Rebbe de Lubavitch, el Menachem Mendel, con Rav Shach, con Rav Dessler, que era su Rab, y esta gente, todos le dijeron lo mismo: no pierdas el tiempo pasando la mantequilla por todas las rebanadas del pan, sino coge 2 o 3 rebanadas y dedícate a esos 2 o 3. Entonces él escogió de toda la juventud de varias edades, escogió a los que él creía en esa fecha que eran los que llevaban, que eran los líderes de las pandas. Entonces se dedicó a dar mucho más de su tiempo y un poquitín más a todos los demás. Entonces a los que él se dedicó, finalmente resultaron en ser los que llevaban a los demás del grupo de las varias pandas de chicos, los llevaban del camino que los jefes iban. Entonces la idea fue muy, muy buena y las raíces de Gibraltar empezaron a establecerse bastante fuerte. Como les dije, la mayoría de la gente no tenían jinuj de primera clase, pero estos chicos que empezaron a tener el jinuj de buena enseñanza y que llegaron a ser rabbanim importantes en el mundo de la Torah. Por ejemplo, uno de los primeros grupos era un Rabbi Abraham Hassan, que está ahora viviendo en Manchester y estuvo en Sudáfrica. Tiene una lista larga, él personalmente, de rabbanim, que ahora son rabbanim de mostot importantes. Estaba Rabbi Yaakov Benaim, que es el Rosh Yeshiva de Nahalat Moshe en Jerusalén, que a lo mejor lo conocéis por ahí porque visitaba muy a menudo Sudamérica. Y como él, hay varios otros más que al crecer, pasar la universidad o pasar los estudios, volvieron a Gibraltar y fueron elegidos al Vaad central, al centro administrativo, para llevar la comunidad. Claro, acordarse que el centro administrativo, el Vaad de la comunidad, era un sitio de kabod.
la gente que llegaban eran la gente que habían trabajado como la comunidad, como Parnasim, de las Bate Knesiyot, que eran gente de mucho cabot. Pero en temas de educación había muy pocas. Entonces, como estos jóvenes llegaron y iban a ser padres y tenían ya la educación que habían recibido, querían cambiar todo lo de Talmud Torah. Los cambios siempre son difíciles porque el status quo, como lo llaman en inglés, los que ya llevaban mucho tiempo allí, no querían ver estos cambios. ¿De dónde vienen estas costumbres? ¿De dónde vienen estas cosas? Nunca se vio. Mi tío siempre decía que habían 2 halajot en Gibraltar. Nunca se vio y siempre se hizo. Así que si nunca se vio, no quieren cambiar a hacer una cosa que se vaya a ver de ahora nueva. Y si nunca se hizo, ¿por qué lo vamos a hacer? Entonces la comunidad, durante la guerra, que no había comunidad, habían varios jóvenes, como dice, mientras éramos aquí soldados y bomberos y lo que sea que íbamos a hacer, nos llevamos por esos principios, que si nunca se hizo, no lo vamos a hacer. Y si nunca se vio, no me traiga algo nuevo. Entonces, la comunidad, el grupo este pequeño siguió las costumbres que conocían. Y cuando volvió la comunidad, ya no había ningún cambio hecho. Eso es un zehut bastante grande, aunque el principio de esas 2 halajot es un principio bastante problemático. Porque en el mundo antiguo, yo me acuerdo de mi abuelo era un hombre de mucha energía y se caía porque ya estaba ciego y decía, Gamzu Letová, todo porque Hashem lo quiere será por bien. Y yo le decía, ¿qué por bien? Te acaba de dar un catapazo en la cabeza y tengo que llevarte al hospital, que te lo organicen, que te curen y tal. No, todo por el bien, todo es por el bien. Y claro, la juventud no tenía esa fe, lo que llamaban emuná peshutá. Y la emuná peshutá en la generación moderna había que reemplazarlo con Limud Torah. Porque si uno tiene la sabiduría de lo que enseñan nuestros sabios, con eso podemos nosotros enfrentar los problemas que nos da la sociedad moderna. Y el Gamzu Letová, ojalá tuviera yo la fe que tenía mi abuelo. Entonces, este rab vino y cambió las cosas, así como les he explicado, y se veía ya el cambio en la generación joven de Gibraltar. También hubo otro tema que hasta probablemente el principio de los años 19, no habían ya rabbanim importantes en Gibraltar que hicieran un Pesach Halajá. Habían gente que sabían un poquito y cuando había un problema de halajá se lo pasaban a los rabbanim en Marruecos, tanto en Tánger o en Tetuán, y dependían de ellos para enfrentar los problemas halágicos. El último Abedín de Gibraltar era un tal Rabbi Shmuel Nasri, y antes de él Rabbi Rahman Benaim, que es un hombre conocido mundialmente en el mundo sefaradín por sus Shelot y Teshuvot, Rahamim Peshutim y tal. Pero al no tener nada y mantener siempre las 2 halajot, siempre se hizo y nunca se vio, la comunidad se mantuvo más o menos bien, pero se veía que muchos de los jóvenes se estaban perdiendo porque no tenían nada a donde intelectualmente los mantuviera dentro del centro de la Torah, y entonces había problemas de Goyot y de Gerim, eran muchos los follones. Este Rab tardó mucho tiempo en establecerse porque estaba cambiando el derech, el camino de la comunidad y de lo que era importante en la comunidad, hasta que siempre se enfrentaba a los antiguos que le tenían una guerra continua. Porque nunca se hizo eso, ¿cómo va a empezar eso? Entonces, al no tener la facilidad que tenía antes, llegó un punto, después de 10 o 12 años, 13 años, que ya
toda la comunidad le decía, lo que usted quiera, Rebbi, lo que usted diga, Rebbi. Entonces, yo era uno de sus discípulos y él me dice, ya me están diciendo todo lo que tú quieras, Rebbi. Cuando llega a ese punto, ya sé que he llegado a la hora de irme. Y se fue. Y se fue a Israel y estuvo en Ofakim, y ahora y también de Ofakim le hicieron el jefe de la educación para todo el grupo educativo de Israel de Hinuch Hatzma'i, que ahora tiene cerca de 90 años, todavía le llaman, y yo todavía le llamo cuando tengo algo personal que tengo que discutir. Después de él llegó un tema bastante importante, que en Gibraltar, como teníamos salida a España y los españoles entraban a Gibraltar, aunque había frontera, no había frontera verdaderamente. Un día se levantaron y los españoles y nos cerraron la frontera por temas políticos y eso, claro, tuvo consecuencias, porque figúrese que nadie puede salir, aparte de salir por avión, y el avión nada más que iba o a Tánger, a Marruecos, o iban a Londres. Y hacer un viaje fuera de la ciudad, donde uno trabajaba, uno tenía la familia, era problemático. Cuando se fue a Pacifico, llegó un rab que se llamaba Rebbi Shimon Haliwa, y él tenía otra idea de cómo tratar con la comunidad. Claro, se encontró con una comunidad que es receptiva, ya podía recibir Derech Hadash, y él vio que la gente no tenía dónde ir ni los sábados de la noche, ni domingo y tal. Entonces empezó a atraer a todo el mundo dentro del Bet Knesset, como si fuera el Bet Knesset el sitio donde tenía uno que encontrarse con los amigos y tal. Y se veía que las Bate Knesset en Gibraltar estaban llenas, que antes durante el día de la semana era difícil buscar un minyan. Había que salir por la calle y buscar si había alguien que viniera ayudar a hacer los números. Moshe, disculpa. Sí. Perdón. En honor al tiempo, ya que quedó un poquitito, nos queda media hora aproximadamente. Si es que te agradecería, si es que quizás pudieras avanzar un poquito en la historia y contarnos un poco más de... Sí, voy allá. Muchas gracias. Porque es un tema que la mayoría de la gente no sabe, y temas de COVID hoy todo el mundo sabe. Entonces ahora, Baruch Hashem, tenemos un Kolel, tenemos Bate Knesset de primera categoría, tenemos las escuelas que están de alto nivel, que tanto que gente que vive en España vienen a Gibraltar para que los hijos tengan una educación como Dios manda. Ahora quiero hablaros de dos temas importantes, de dos rabbanim importantes. Hace muchos años, en el año 91, estaba yo paseándome por el cementerio de Gibraltar buscando a uno de mis antepasados que había fallecido en 1846, más o menos. Buscando por la región donde estaban enterrados toda esa gente, me enfrenté con una tumba muy baja, casi enterrada en el suelo, nada más que se veía en medio de lo que estaba escrito, rodeado por una pared blanca para que no se viera de afuera. Y me pareció muy raro, tratando de leer, lo poco que podíamos uno leer, veía yo que era un jajam importante. Pero no teníamos toda la información, pero sí se podía ver la fecha de fallecimiento, pero no había nombre. En la tumba no había nombre, que es lo normal en una tumba. Así me extrañó mucho. Empecé a buscar en los archivos del gobierno, el registro central, y en el registro central no había nadie que se había muerto en esa fecha. Bueno, en la fecha de junio más o menos, que era en ese año 1842. Entonces, en esta fecha no había nada en el registro, y me extrañó mucho porque es que es una ley que hay que registrar para cualquier persona que se muera o se entierre en Gibraltar, para que lo tengan en los registros para el Olam ve Adolam. Eso pasó en medio de la semana. El Shabbat fui a visitar a una gente en el Bet Moshav, el de los Zekenim, en la casa para los ancianos, y había ahí un señor
tenía 94 o 95 años, y le pregunté, ¿quién es este jajam que está enterrado en este sitio, en tal sitio? Y dice, mira, no sé, pero creo, me acuerdo que el último Dayan de Gibraltar iba a ir al tefilot allí, lo que llaman en Marruecos la zorear, la tumba, y iba a hacer las plegarias allí, pero eso hace casi de 80 años. Y dice, pero creo que se llama Yehuda Melamed. Muy bien. Entonces, Yehuda Melamed, me fui a hablar con mi amigo Mesut Beliro, que es el historiador de la comunidad, y lleva los registros, los documentos de los registros de toda de las muertes, de la Peret Milá, de los nacimientos y casamientos y todo, y le pregunto, ¿quién es este? Dice, no se voy a chequear, y me dice, te voy a decir que en el Bet Knesset, Shara Shamayim, hay unos libros de Nahalot, de Yortzites, y en uno de ellos está escrito el nombre de este Jajam. Y le dije, bueno, ¿y en qué fecha? Y me da la fecha de, me parece que Yutet Sivan. Y le digo, bueno, es muy raro, ¿por qué? Porque en la tumba pone Tet Vav Sivan, el 15 de Sivan, y tú me dices que está escrito en el libro el 19. Vamos a checar, dice, en la comunidad yo miré y no lo encontré. Dice, no, porque está en el día 19, no está en el día 15. Entonces, hacer varias indagaciones, quién era este hombre, encontré que había una historia que se contaba, que había un rab que había llegado a Gibraltar de Eretz Israel, había pasado varios días, después se metió en un barco de camino a Portugal, y de camino a Portugal había habido una plaga, y el barco no llegó a Portugal, y volvió. Y claro, pues los ingleses vieron que una plaga en el barco no permitieron que entrara el barco en puerto. Y dijeron que tenían que echar a todos los metim al mar y que se enterraran allí. Cuando la comunidad se dio cuenta que este rab estaba en ese barco, se acercaron con un barquillo y con shohat, un poquito de dinero aquí y acá, dos marineros le tiraron el cuerpo del repí al barquillo. Y se lo trajeron de noche a Gibraltar y lo enterraron en este sitio en Kibbutzat Israel. Hicieron todo el cavón necesario que la Hebra Kadisha hace, y este Jajam se enterró en Gibraltar, en la esquina allí donde, como os expliqué, bien escondido. En Gibraltar, por lo regular, la mayoría de las lápidas, de las matzebot, son así, más o menos así de ancha, todo el cuerpo cubierto, son más o menos 25 o 30 centímetros, que se ven por todo de donde uno pasea. Pero esto está enterrado justamente en el nivel del suelo. Y cuando me acerqué el siguiente día allí, me di cuenta, al limpiar eso, que habían varios nombres, varias palabras que tenían una zarká. Una zarká es como uno de los ta'amim de la parashá, en 3 palabras. Uno decía Arié Yehudá, el león de Yehudá. Y otro decía Hayim Befijo, que dice que toda la Torá que salía era Torá de la vida. El nombre Hayim tenía. El otro era Melamed Israel, profesor de Torá de Israel, que enseña Torá de Israel. Así tenemos Hayim Yehuda Melamed, que era el nombre de este Jajam que estaba encerrado ahí, pero no estaba escrito. Lo habían puesto Berremes. Ese es uno. Entonces empezamos a limpiarla y empezar a decir a la gente, mira, hay un jajam grande ahí, nadie va a visitarle, es un bizayón a su caboda, hay que visitar. Empezaron la gente a visitar. Eso es un cuento. Otro cuento es en uno de los minyanim que hicimos en mi casa para Rosh Hashanah, al principio que llegamos a Londres, en el año 94, 95 era, nos picó la puerta una señora, hablando en francés, diciendo que se había enterado que había un minyan más o menos sefardí marroquí y tal, y quería juntarse a nosotros.
Al terminar con ella me dice, me llamo tal y tal, se llamaba Knafo, la familia Knafo. Digo, es un nombre interesante porque yo tengo un libro en mi biblioteca de un tal Yosef Knafo. Ese es mi abuelo. Digo, qué interesante, a mí me cae muy bien este libro, lo estudio casi todas las vísperas de Pascua. Digo, si te hubiera enterado de la Arashá que yo di en el Bet Knesset, que estaba en inglés, mencioné su libro 2 veces. Con que tuvimos una conexión con ellos y tal. Uno de los días hablando con la familia, me dicen, acabamos de imprimir de un Ketav Yad, de un manuscrito, un libro de este señor, que eran derashot sobre la parashá de la semana. Y lo recibí a las 2 o 3 semanas, he llegado a mi casa, era un libro magnífico. A los pocos años, mi hijo Rafael, que es un rab de un Bet Knesset que lleva grupos a varias partes del mundo, organizó un grupo en Marruecos. Y yo había estado a muchos lados de Marruecos, claro, y no quería ir donde iba él, a la plaza con los turistas y tal. Digo, yo quiero coger un taxi del aeropuerto y me quiero ir a Mogador, donde está enterrado ese Sadik, y que hoy Mogador se llama Essaouira, y quiero visitar el Sadik, y eso hicimos. Así que la conexión con ese Sadik para mí era algo muy importante. Cuando volví tenía estos libros, cada vez que yo tenía que dar una de las en el Bet Knesset o en la mesa con mis huéspedes para un debar Torah y tal, usaba este libro. Y era un hombre, Yosef Knafo, que nadie conocía, y Baruch Hashem ahora los 70, 80 hombres que vienen al minyan nuestro, o todos los que pasaban por nuestra casa, todo el mundo sabe quién es el Yosef Knafo. Esto es el cuento de los 2 Rabbanim. Cuando yo estuve en una boda en Manchester para la sobrina de mi mujer, nuestra sobrina, en mediados de febrero del año pasado, el año 20, al volver ya no me encontraba muy bien. No sabía por qué, creía que me estaba un poquito constipado, lo que llaman en España un resfriado, tosiendo, con un poquito de calentura y tal. Y poquito a poco esto empezó a ser más fuerte, y aunque mi mujer también lo cogió al mismo tiempo, ella se recuperó después de una semana, pero yo no me recuperé. Y cuando yo ya al 10º día, era un Erev Shabbat, mi mujer se creyó que estaba bastante mal, mi respiración era problemática y tal. Llamamos a Hatzalah para que vinieran, y ellos tenían tanto trabajo, porque era corona era un tema nuevo y nadie estaba preparado para lo que venía, ni lo que estaba entonces pasando aquí en la comunidad nuestra. Así que me dice, no podemos venir, estamos muy ocupados y no hay bastante gente que tiene la experiencia de IPAR y tal. Con que dice, pero te vamos a mandar un chico con un instrumento para que te chequees el nivel de oxígeno en tu cuerpo. Y cuando se dieron cuenta el nivel que yo tenía, que era demasiado bajo, en 3 minutos llegó Hatzalah y me llevaron al hospital. Cuando llegué al hospital, me metieron en una sala, me acuerdo, en el piso 12, y en un cuarto privado, porque era todavía no habían modernizado esa parte del hospital, y nada más que había una cama en cada cuarto, para mí mejor. Y me pusieron con máscara de oxígeno y lo pasamos bastante mal, porque el problema es que yo no tenía comunicación con nadie, tenía mi móvil, pero nadie entraba, nadie salía, porque nadie sabía cómo era la infección de este COVID. Y estuve ahí hasta el lunes la noche. Y según me cuentan, porque yo no me cuentan, yo no me acuerdo de nada, según me contaron, fue cuando yo me caí al suelo sin respirar y sin latir el corazón, que dice que en ese momento me morí y empezaron a revivir el cuerpo, y cuando revivieron mi cuerpo me llevaron hacia el centro intensivo, ¿no? Intensive care lo llaman en inglés. Allí me pusieron con todos los tubos para respirar y tal y tal. Yo no me acuerdo de todos esos días que perdí allí, pero un día
yo sentía algo estaba pasando, aunque estaba en un sueño. Y un día me desperté, una cosa muy rara, porque en la sala nuestra habían 27 o 28 personas y ahí nadie se despertó. Yo era el único que se había despertado. Cuando llegaron los médicos, le habían dicho que yo me había despertado, que me había tratado de quitar los tubos y tal. Me pusieron otra vez dormido, me metieron una inyección para dormirme para poder quitarme los tubos. Entonces, cuando llegaron los médicos, me dicen, ¿qué ha pasado aquí? No comprendemos esto. Si te fijas en las notas tuyas dicen muy clara. Instrucciones del consultant, del profesor del departamento, diciendo a las enfermeras, chequear a este tipo cada 30 minutos, porque los vitales, como están todo el corazón, el hígado, el riñón, todo, están ya fallando totalmente, con que no va a durar el día, pero que echarle un ojo cada media hora para ver cuándo pasa esto. Y esto está en las notas mías, pues yo lo vi con mis ojos. Y cuando llegaron aquí me dice el profesor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Yo no comprendo qué ha pasado aquí, esto no puede pasar. Esta mañana ya creímos que para media tarde ya no había más, no iba a vivir más en este mundo. Y yo le dije que si Freja y Mometim no está, que el libro de vida y muerte no está en las manos de los médicos. Hacen una gran labor y verdaderamente la hacen con mucho cariño y tengo mucha admiración por todo lo que hicieron por mí, por lo que estaban haciendo que yo veía con otros pacientes. Digo, pero la decisión final está en las manos de Ribono Shel Olam. Dice, sí, me dice, sí, pero ¿por qué a ti te ha pasado algo? Digo, porque es muy fácil. Y yo te puedo decir, porque lo he sentido, que hay mucha gente diciendo Tehilim, mucha gente haciendo mitzvot para que yo me recupere. Y esto llega muy lejos. Entonces, el médico me dice, bueno, parece que tiene razón. Yo no sé, pero parece que tiene razón, porque eres el único aquí en 2 meses que se ha despertado. Nadie más ha despertado. Entonces, esa fue la experiencia del coma. Pero durante esta temporada yo tuve un sueño. Mi mujer cree que ese sueño me pasó a mí cuando yo me morí por 2 o 3 minutos. El sueño era muy fácil. Es muy simple. El sueño decía así. Yo me encontraba delante en una cola de gente esperando mi din mishpat, mi juicio. Una cola que llegaba muy lejos. Y esto es lo único que yo tengo claro de todo el tiempo que estuve en el coma. Y al llegar adelante de los 3 Dayanim, antes llega un malaj, algo vestido de blanco, y trae muchos paquetes, como si fueran paquetes llenos de notas y tal. Dice, estos son las mitzvot de Hachnasat Orechim que ha hecho este hombre todos los años que estuvo en Gibraltar y tanto en Londres, porque acordarse en Gibraltar no había restaurantes y que la familia que llegaba allí no tenía donde comer y tal, así que nuestra casa, Baruch Hashem, siempre estaba muy abierta. Y yo cuando vi esto me encontré muy agradecido por todos los años de buenas acciones. Al poco tiempo aparece algo, una criatura muy oscura, y dice, esto no le pertenece a este señor. Esto no es él. Él no tiene nada que ver con este Hachnasat Orechim. Y dice, la Hachnasat Orechim la hizo su mujer. La mujer puso la mesa, la mujer trajo la comida, la mujer le dio de comer, la mujer limpió la mesa, la mujer le dio todo lo que él quería. ¿Él qué hizo? Él no hizo nada, él trajo uno que se encontró y sin mujer lo hace todo. Sí, él tiene un gele pequeñito, pero la mujer es el que hace todo el Hachnasat Orechim. Sabemos de Abraham Avinu, dice, Vayispor Abraham, Vayavó Abraham, Vispod le Sarah belivkotá. Viene Abraham a dar un hesped por su mujer. Dice, el livkotá es una kaf muy pequeñita, está escrita en la Torah. ¿Por qué la kaf es pequeñita? Porque kaf es una mano. Sin la mujer
el hombre no tiene la capacidad de hacer lo que hacía la mujer. Es la mujer la que lleva todas las mitzvot de la casa. Entonces, con eso sopla y todo se va. Desaparece. Así que yo me encuentro con nada. ¿A dónde está mi zehut? Yo no tengo ningún zehut. Bueno, pensé, tengo zehut de Shmirat Shabbat, de Tefilín, de Limud Torah y tal, de Hazanut, en Bet Knesset. Me acerco y me dicen, ¿tú cómo te llamas? Y yo le digo cómo me llamo. A los tres rabanim. Se levanta uno que se llama Rabbi Yehuda Melamed, que estaba sentado, del cual yo hablé antes sobre la tumba que había encontrado. Y dice, yo soy Nogea Badabar, que dice que yo tengo interés en este caso. Yo no puedo sentarme de Dayan. ¿Por qué? Porque este hombre me volvió a mí el cabot. En 150 años yo estaba solo enterrado ahí, nadie venía a verme. Ahora viene toda la comunidad y vienen gente de afuera a hacer fila en mi tumba. Para mí, esto es un cabot. ¿Cómo voy a darle a este hombre un juicio que no sea perjudicado por temas personales? Con que él se levanta y se pone como testigo para mí. Se levanta otro y dice, yo soy de Yosef Knafo. Si no hubiera sido por este hombre en los últimos 8 años, ¿quién hubiera conocido mi Torah? Nadie sabía ni quién soy. Gracias a él, la gente habla de mí, miran, buscan por mis sefarim. Yo soy también Nogea Badabar y yo no me puedo sentar aquí. Con eso se pasan al otro lado y tengo 2 testigos de esta categoría. Y con eso se termina el cuento. Baruch Hashem, vuelvo y aquí estoy. Entonces, hay un problema. El problema era que la Gemara nos dice, lo primero que te preguntan cuando llegas a Shammai son 3 preguntas. Kavata y Tim la Torah. Si guardaste tiempo especialmente para la Torah. Nasata be'emuná. Hiciste negocio honradamente. Asakta be'pedia berivia. Hiciste lo necesario para procrear. Y el Maharshal los dice, eso no quise que yo tuve hijo, porque esto me lo dio Ribono Shel Olam. ¿Qué dice si tú participaste, por ejemplo, en Shidduchim, para que otros pudieran hacer esto? Y claro, aquí nadie me preguntó nada. Nada más que querían saber en este juicio sobre Gesed, y no Gesed normal, sino Gesed Hinam. Como tenemos Sinat Hinam, que los destruyó la tierra, el templo nuestro, el odio entre uno y otro. El Gesed tiene que ser Gesed Min Halev. Y ahí yo aprendí 2 cosas. Entonces los rabanim que pregunté yo en Bnei Brak me dijeron que eso es normal, no te preocupes por eso, por causa que a la persona el juicio empieza con lo que él más se dedicó su vida. Y si tú te dedicaste tu vida al Gesed, te van a chequear el Gesed. Y como falles ese examen, los demás te van a salir peor. Así que empiezan con eso. En el Erev Rosh Hashanah me llama un Dayan de los Estados Unidos, un Harab Eckstein. No sé quién es. Como decía mi madre, su madre lo conoce. Y este Dayan me dice, estuve muy preocupado por tu vídeo, por caso que la cámara dice tal y tal y tal. Entonces yo le dije, los rabanim me dijeron tal y tal y tal. Dice, pero yo tengo respuesta. Dice, porque estudiando el Daf Yomi, esta semana me encontré con el cuento de la hija de Rabbi Akiva el día de su boda. Ella, todo el mundo estaba muy preocupado con las fiestas y con todas las comidas, y ella se dio cuenta que había un pobre que no tenía donde sentarse, no tenía donde comer, y ella se fue el día de su boda y se preocupó por este señor y le dio el cabot necesario. Cuando llegó a su habitación, esa noche se quitó el pincho de la cabeza, del cabello, lo metió en la cama y mató
la serpiente que estaba allí, que era una serpiente venenosa. Entonces los Jajamim nos dice, esa noche era su día que era ya establecido como la vida donde iba a morir esta chica. Y por causa del gesed que hizo, esta chica sobrevivió. Y dice el Dayan, de este cuento yo veo ahora que tu cuento es verdad, pero no era un din. Era un din mishpat sobre Hayim o Mavet, vida o muerte. No era el din mishpat grande. A ti te establecieron, te chequearon si tenía que vivir o no. Y si como pasaste el test, el examen del Gesed, como el cuento de la Gemara, tú sobreviviste. Y dice, pero no te preocupes, cuando llegue tu día, te van a chequear sobre todo. Por Hashem, tengo tiempo para esperar si Dios quiere. Entonces, lo que aprendí era el tema que lo que el Bedín Shelmala miraba es qué es Gesed. Porque yo creí que yo había hecho mucho Gesed con mis huéspedes, les di mucho tiempo, los hablé, los hice ser cómodos, pero no, yo no, fue mi mujer que lo hizo. Entonces, ¿qué es el Gesed? Dice, está muy bien que tú cojas un cheque y se lo mande a una organización que se llama Nefesh Benefesh. Está muy bien, han mandado un cheque, ellos van a usar ese dinero con mucho cuidado para hacer mitzvot. Después, tú tienes otras clases de tzedakah que uno hace, pero no hay nada que uno está haciendo solo. Entonces yo tuve una experiencia hace muchos años, donde yo viajaba mucho desde Gibraltar, 3 semanas al mes me encontraba de viaje. Y siempre volvía para Shabbat, pero uno de los sitios donde yo iba todos los meses era en Escandinavia. No quiero decir que donde es el pueblo ni es el país, porque algunos de los que vivían ahí están un poquito enojados conmigo, y es posible que si digo exactamente dónde es, la gente sabrá que necesita. Entonces, en este sitio en Escandinavia, donde yo era director de 3 bancos en esos tiempos, y yo tenía que ir para las reuniones bancarias, siempre me llegaba al Bet Knesset para Shachrit. En el Bet Knesset de los Datiyim, habían 15 personas, 14 personas. Todos los días que yo iba, y era mes tras mes, nadie se me acercó a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Te hace falta algo? Nadie. Entonces, un día se me acerca un señor mayor y me dice, Shalom Aleichem, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y a dónde vas a tomar desayuno? Y digo, bueno, yo tomo el desayuno, como estoy aquí para la reunión en banco, me preparan algo. A las 9:30 tengo un desayuno. Y dice, bueno, son las 8. ¿Qué vas a hacer hasta las 8? ¿Va a volver al hotel? Vente conmigo. Yo tengo una tienda, este señor preparaba quesos kasher para el mundo entero. Y claro, no estaba en el Bet Knesset los días que yo iba, porque eran los días donde él hacía la shemirá de la leche. Chequeaba la leche, preparaban los quesos y tal. Cuando este señor se me acercó a mí, un señor mayor, de pronto a la salida, casi todo el mundo se me acercó y decía, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, ¡oh, qué maravilla! Todo el mundo Shalom Aleichem. Y a mí me sentó muy mal, porque lo que me estaban diciendo era, antes yo podía decir, bueno, están ocupados, tienen que coger los chicos al cole, se van al cole, algunos chicos y tal. Pero de pronto todo el mundo me conoce, ¿pero qué me están diciendo con un Shalom Aleichem? Un Shalom Aleichem no vale nada. Como me están diciendo, ya sé que estás aquí porque veo que estás aquí. Y dice, pero no me interesa nada de ti. Que yo sepa, no quiero saber. Y digo, eso no es un Shalom Aleichem, eso es un insulto. Entonces, eso es una lección que yo aprendí muy temprano en mi vida y se lo pasé a mis hijos y lo ha pasado a mucha gente que yo, cuando tengo la oportunidad de hablar de Ahavat Shalom, de Ahavat Hinam, yo hablo sobre este tema. Entonces, la idea es que tenemos que hacer un Gesed, donde el Gesed sale de aquí y entra aquí a otra persona, Milev Lelev. Entonces, tenemos que llegar a un nivel a donde el Ahavat Israel llega a un punto a donde tú sientes ese amor por
el otro Yahid en Eretz Israel. Y en principio es una madrigal bastante fácil de llegar, porque si tú estás, una persona está sentada al lado tuyo en el Bet Knesset, aunque sepas tú muy bien que tiene todo lo que le hace falta, a lo mejor lo que le hace falta es que alguien le diga good morning, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Que no se encuentre totalmente solo, porque solo me alejen y me voy, eso es, yo creo que es peor de decir nada. Entonces yo volví a casa la segunda noche de Pesaj y Baruch Hashem hicimos el seder, mi mujer y yo solitos. Bueno, ella hizo el seder porque yo no tenía voz ninguna. Yo leí, quería hacer una explicación, pero no salía nada, no salía voz. La voz volvió más o menos bien después de 4 o 5 semanas, pero había algo. En medio al tercer o cuarto día, yo ya le había contado este cuento a mi mujer y a mi hija Batsheva. Al poco tiempo me llama mi mujer y me dice, hay un rab al teléfono que quiere hablar contigo, quiero oír tu voz. Digo, está bien, pero no puedo hablar, casi no se me oye. No importa, quiero oír tu voz. Y el rab me dice, el rab se llama Rafael Rafaeli, Shem Lishlach Lo Refuah Shelema, porque él ahora ha estado bastante mal en Israel. Y me dice, Moshe, Ma'ata Margish, ¿cómo te encuentras? Refuah Shelema, Hashem Yavarech Otcha. Bien. Y después me dice una cosa que verdaderamente me cayó de maravilla. Me dice, Mi hayu ha'achamim sheyashvu bedin. ¿Cómo se llaman los rajamim que estuvieron en juicio para ti? Y yo le dije, pero repito, ¿usted qué sabe del juicio? Yo no se lo he contado a nadie, más que a mi mujer, a mi hija. Y me dice, no, a mí no sé la edad. Con que le dije, luego, no sé, conozco a 2 porque me dijeron su nombre, pero el tercero no sé quién es. Y él me dice, yo sé quién es. Y esta, bueno, ese tercero, quien sea, yo no lo vi, no te puedo decir quién es. Pero lo que me impresionó es que a quién le dijo a este hombre que yo había tenido ese sueño y como yo no sé si es sueño, ¿verdad? Si es verdad, estupendo. El Rav Weingarten, que es mi Rav, me dijo, cuando vio mi vídeo, que se lo mandé a quién se lo mandé, alguien se lo mandé, a uno de vosotros se lo mandé, por si lo querías compartir, es en inglés. Él me dijo que a él le había presionado mucho, había llorado tanto porque había tantos problemas en la sociedad que él creía que era una obligación de compartirlo. Luego, está bien, si los rapanim me dicen que haga lo que haga, yo lo hago. Y con eso, al poco tiempo me llama un amigo mío de Gibraltar, Hayim Levi, que es el presidente de la comunidad. Es un abogado de los más importantes internacionalmente en temas comerciales y tal, conocido por todo el mundo, y es íntimo amigo mío. Nos criamos juntos, estuvimos en pañales juntos. Y me dice, quiero oír lo que le dijiste a tus hijos. Digo, no, porque eso es algo muy privado, fue dirigido a ellos, no quería yo compartirlo. Y con eso me dice, no, mándamelo. Con que al final se lo mandé, digo, por favor, no lo compartas con nadie, porque es algo muy privado, y no sé si es verdad, y no tengo lo que hacer. Me llama a la media hora llorando la gota gorda, como dicen en España, que esto es muy impresionante, eso hay que compartirlo y tal. Y me empuja. Fue cuando se lo pasé a Rav Weingarten en Yerushalayim, cuando él me dijo exactamente lo mismo. Se lo mandamos a mis hermanos, a mis cuñados, mis sobrinos. Nadie más. Eso fue en un miércoles de la mañana. Al jueves de la noche me llama un señor de Los Ángeles, lo que llaman en inglés a geek. El geek es uno que está todo el día al internet, que está todo el día con los sistemas y tal. Y me dice, quiero yo seguir tu vídeo para ver cuánta gente lo ven. Y dice, no te preocupes, yo te diré exactamente cómo va el cosa. Y digo, vea lo que te da la gana, a mí que me importa, no lo va a ver nadie. El viernes me llama, poco antes de Shabbat en Londres, me dice, te quería decir que ya en 2 días lo han visto 20.000 personas. Uy, qué maravilla, 20.000 personas, pero yo no sé qué impresión va a dar esto y tal.
la semana siguiente, también, o un viernes, me llama y me dice, ya estamos 225.000 personas. Y empiezan las llamadas sin parar. Empiezan gente de todas las partes del mundo, de México, de Argentina, de Uruguay, de Suecia, de Israel, de Tailandia, de todas las partes del mundo empezaron a llamar. ¿Cómo encontraron mi número? No sé. Pero si no encontraban mi número, encontraban el número de mi hijo Rafael, que es un rab que está todo el día dando shiurim por internet y tal. O mi mujer, o a mi hija. Al final los teléfonos no paraban y me llaman. El Erev Shabbat me llama un Rosh Yeshiva de Nueva York, de New Jersey, diciendo, mira, yo tengo la yeshiva cerrada, yo tengo que dar un shiur de Musar por Skype. ¿Puedo usar tu vídeo? Digo, según me dicen para Weingarten, eso está para todo el mundo que lo quiera usar. Por favor, úselo. Si es que yo nunca veo el vídeo de nadie, pero me dijeron que tengo que ver este vídeo y la verdad es que me alegré que lo vi, porque para mí es un Musar Heskel muy importante de Havat Chesed y tal. Entonces, le digo, ¿cuántos talmidim van a ver esto en Erev Shabbat? Y dice, bueno, yo tengo más de 600 talmidim que van a estar sintonizados a este shiur. Bien, como eso, empezaron a llamar 3, 4, 5 Rashi Shivot, más Balei Musdot, y me llama este hombre y me dice, Moshe, ya vamos en más de 500.000. Digo, cuento, ¿cómo medio millón? ¿Cómo va a ser 500.000? Dice, te voy a decir muy fácil. En Toronto hay un Bet Knesset donde hay 2.800 miembros. Está cerrado el Bet Knesset. El Rab quiere usar tu vídeo, o ha usado tu vídeo, para mandárselo al shiur, como un shiur de Erev Shabbat a todos los miembros. Cada casa tiene un mínimo de 4, porque son familias, 2.800 familias. Ya tiene 10.000 o 12.000. Lo mismo ha pasado esta semana en Pittsburgh, Filadelfia, en Los Ángeles, en 4 batequencios que él conocía, en Miami, este hombre me dio una lista entera que fácilmente llegaba a 500.000. Entonces, nadie sabe el efecto con lo que uno va a decir, porque las palabras que uno saca de la boca salen min hashamayim. Lo que yo le dije a mis hijos, que era personal a mi hijo, para mis hijos, porque hicimos un Zoom con mi hijo en Australia, mi hijo en Canadá, para que todos pudieran estar despiertos a la misma hora, aunque el pobre hijo, mi hijo en Australia se tuvo que levantar a las 4:30 de la mañana para participar. Pero en ese vídeo estaban todos mis hijos, todas sus mujeres, todos sus Baalim, todos y varios nietos. Y cada uno dio su impresión de lo que era tener un padre que se había muerto, que no tenían contacto con él, no sabía lo que estaba pasando y tal. Entonces, yo les dije que yo, estando malo, sentía algo que me estaba tirando hacia afuera y que eran los tehilim, las tefilot, las seudot de Berajot y con contesta de amén y tal. Y con esto quería yo ya dar un debate pequeño sobre qué es esto que pasó aquí. En España, en Castilla y León, vivía un jajam que se llamaba Yosef, todo el mundo llama Git Castilla, pero nosotros los sefaradim sabemos que una gimel con una línea encima es un cha, con que este hombre es Yosef Chiquitilla. Yosef Chiquitilla nació en 1240, poco antes, o 100 y pico de años antes de la expulsión de España. Él escribió varios sefarim. Uno de los sefarim que escribió se llama Sha'arei Orah. En Sha'arei Orah nos dice que las tefilot, cuando salen de la boca, pasan por terrenos muy peligrosos. Pero si decimos los tehilim, matan a todos los ladrones que quieren estropear nuestras tefilot. Lo llevo para cortarlo porque se va a terminar. Entonces, las zemirot, que son mazmarot, que son lo que llaman el gancho de poda, vamos limpiando. A veces hay que hacer las tefilot muchas veces, las zemirot muchas veces. Entonces, para mí, fue una gran cosa que los tehilim tuvieran este koach. Voy a cortar ahí y voy a llegar al tema. La otra cosa que hacían eran las perajot. El Zohar nos dice, en Parashat Ekev, que
nosotros no le podemos dar nada al Ribono Shel Olam, porque no solo estableció unas reglas en la naturaleza que dice, tú hice una verajá, ahora todo es mío, tú hice una verajá, ahora es tuyo. Pero nos dice, si dicen, comes algo o tomas algo y no dice una verajá, eres un ladrón. Ahora, ¿cómo le vamos a robar nosotros al Ribono Shel Olam? A él no le falta nada, ¿qué le vamos a robar? Entonces, nos explica el Zohar que el Ribono Shel Olam es Hakol Tov, es todo bueno. Entonces ahora él quiere saber que él nos quiere dar el bien. Si en las reglas de la naturaleza dice, yo te mando el shefa, si dices una verajá, sin decir esa verajá, yo no te puedo mandar el shefa. Así que me estás robando a mí el amor que yo tengo en daros algo. Entonces, este es un efecto, Bekitsur, lo iba a alargar, pero ese es el Kitsur, el Koach de las Tefilot, las Berajot, de los Tehilim, que son Mazmerot, que son cosas que quitan toda la porquería de la tierra por poder sembrar algo importante. Así, Kahal Kadosh, yo os digo adiós, que tengáis un buen día, que estéis sanos y buenos, y que Dios bendito los mande Shefa Gadol y mucha berajá a todos vosotras. Amén, amén. Acabó la hora, ¿no? Gracias. Sí, te acaban de aquí. Te doy las gracias por compartir tu experiencia de vida, Baruch Hashem, que pudiste estar aquí para contarnos. Baruch Hashem. Y en esta lección tan importante del Gesed, todo lo que nos contaste, la historia de Gibraltar, que yo por lo menos no tenía idea de la importancia de la comunidad, de presencia de Yehudim allá, los tzadikim y todo, de verdad es impresionante y nos llena de emuná, y que podamos ver tu video, Bezrat Hashem, vamos a tratar de conseguirlo y pasar a todas. Okay. Muchas gracias. Gracias por gracias tu tiempo. a vosotras. Buen día. Gracias a todas. Gracias a todas y buen día. Muy buen día. Shalom ubraja.